de coaliciones, de qué manera también esto reconfigura o no, o es una novedad dentro del panorama político. Bueno, para meternos ya de un poco más de lleno en el análisis, estamos en comunicación con Pablo Romá, que es consultor político e integrante de Circuitos Consultora. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Rodrigo y Elías te saludan. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal, Elías? Buenas tardes. ¿Cómo va? Bueno, Pablo, veníamos hablando un poco de lo que ha dejado el cierre de listas. Me gustaría por ahí empezar preguntándote, una de las características que vimos tantos en los cierres que protagonizó el peronismo como la Libertad Avanza, e incluso también el radicalismo, tiene que ver con las tensiones dentro de estas coaliciones, ¿no? Son coaliciones donde lo que pareciera que más costó sellar es en todos esos espacios es la unidad. Y quería preguntarte cómo ves eso, si a la vez también es un síntoma de una fragmentación, digamos, que también estamos viviendo como sociedad. Sí, como vos decís, todas las fuerzas tuvieron tensiones, a todas las fuerzas les costó, ¿no?, lograr esa unidad. Yo creo que tiene que ver también con un poco que hay una crisis de la política, ¿no? Me parece que en ese sentido ninguna de las fuerzas queda al margen. Y bueno, obviamente me parece que más allá del reconocimiento de la unidad, hay diferencias porque hay distintos proyectos, hay distintas miradas y creo que eso hace un poco a esas tensiones, y también porque me parece que en ese contexto de crisis todos entienden que tienen la salida, pero bueno, a veces es difícil compartirla con otros espacios, ¿no? Y entiendo que más allá de que los frentes tienen afinidades, es difícil a veces compatibilizar, y también porque me parece que hay una discusión, ¿no?, respecto a ese distanciamiento entre la política y la sociedad, y a veces, queda un poco la discusión por las listas, por los frentes, queda un poco ceñida a ese distanciamiento y cuesta ese diálogo, ¿no?, más Claro. Entre arriba y abajo. ¿Hay una lectura, te parece, de parte de los votantes, de la ciudadanía, justamente de estas tensiones que hay hacia los espacios? Digo, porque influye, es parte de la crisis de representatividad, porque pareciera que cada espacio político también está más mirando hacia adentro de qué manera poder repartir los espacios en las listas, más que intentando representar a una porción de la sociedad. Sí, entiendo que es así, que a veces cuesta pensar en cómo representar, y también entiendo que parte de la sociedad entiende que la discusión política es una discusión muy cerrada, muy puertas adentro, y que la discusión es cómo se reparten los cargos, y no tanto qué respuesta se le da a la sociedad o a esos sectores del electorado que se quieren representar. Claro. Por ahí en tu rol dentro de la consultora, no sé qué bien si estuvieron por ahí que estuvieron dando las distintas mediciones, pero más que nada sobre lo que espera, la sociedad en estas elecciones, cuáles son los principales temas que está atravesando, ¿no?, la opinión pública. Sí, hoy uno de los principales temas es el trabajo, son los ingresos, ¿no? Creo que gran parte de al menos de las personas con las cuales nosotros entrevistábamos, ¿no?, plantean que hoy llegar a fin de mes cuesta mucho, que el día a día se hace muy dificultoso. Pablo, cuando decís por el trabajo, que es gente que se está quedando sin laburo, o preocupada por quedarse sin laburo, o que busca y no consigue, ¿qué variables tenés ahí? Sí, un poco de todo, ¿no? La preocupación por el trabajo, esto de quedarse sin trabajo, también la preocupación porque tienen que trabajar más para llegar a un ingreso,
y creo que bueno, que esas son un poco las preocupaciones. Después hay preocupaciones que se mantienen, como por ejemplo la de la inseguridad, pero hoy fundamentalmente tienen que ver con los ingresos y el trabajo. Ujú. Bien, es bien de época, digamos, ¿no? Es Sí, yo creo que sí, que es un poco de época. Creo que estamos en un contexto, en un gobierno que busca, bueno, que las paritarias están ancladas en el 1% y la inflación oficial es del 1,5%, por lo tanto los ingresos siempre van perdiendo y ni hablar si uno empieza a analizar ese 1,5% de inflación oficial que termina siendo más, digamos, ¿no? Y en este sentido con la suba del tipo de cambio, bueno, ¿no? Pareciera que el único logro que tiene el gobierno es planchar los salarios. Ujú. Sí, planchar los salarios, reformas, privatizar, ¿no? Ahí hay una... ¿Qué ves vos? Digamos, ¿qué le pasa cuando ustedes hacen encuestas? ¿Cómo se le pregunta cómo ves al gobierno nacional, digamos? ¿Qué ves cuál es el apoyo que se le da al gobierno nacional en las encuestas? Mirá, ¿Qué es lo que el notas? apoyo básicamente se da en términos del reconocimiento de que bueno, que hay una desaceleración de la inflación Mm, y un ordenamiento de la macroeconomía, digamos, ¿no? ujú, Después, bueno, hay toda una tensión respecto a lo que eso significa en el día a día, digamos, ¿no? Queda un poco disociado esto de, bueno, el ordenamiento de la macro, cierta previsibilidad que te da que baje la inflación, pero también que bueno, que el día a día es muy difícil, mm, cuesta mucho, sí, cuesta mucho, sí, sí. y que la gente necesita 2 o 3 trabajos para tener un ingreso más o menos acorde a lo que necesita. Porque ahí entra la contradicción, ¿no? Perdón, Elías, pero digo, Ujú. por un lado uno se percibe por lo que decís que el apoyo viene con el tema de una economía eh, más controlada, si se quiere, ¿no? Con esto de la baja de la inflación, y por otro lado la búsqueda del mango porque no llegas a fin de mes, ¿no? Exacto. Como ahí esa tensión, no sé cómo será resuelta en el tiempo. Sí, bueno, hay que ver cómo se resuelve, digamos, pero evidentemente hay una tensión, hay una contradicción, Ujú, esta asimetría entre la macro y la micro, pero también hoy vemos que la macro empieza a tener mayor nivel de turbulencia de lo que era hace unas semanas o unos meses atrás, mm, y bueno, y eso para el gobierno no es bueno, ¿no? ujú, No es bueno. ujú. Estamos en comunicación con Pablo Romá, consultor político, sociólogo, bueno, integrante también de Circuitos Consultora. Pablo, yendo más al plano ahora, digo, de cómo parten las distintas fuerzas políticas, bueno, va dependiendo también según en cada sección electoral de la provincia, pero digo, no sé si tienen algunos números o algún pantallazo más o menos general como para saber dónde está parado cada espacio político, ¿no? Pero el peronismo, Fuerza Patria o la Libertad Avanza. Los últimos números que tenemos, lo que nos marcan es que hay después de la ratificación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner, una repolarización, ¿no? Mm, Y que son, bueno, la Libertad Avanza y Fuerza Patria, hoy quienes tienen mayor nivel de representación. Yo veo que los espacios más del centro Ujú. les puede costar un poco más. Después hay que ver cuáles son los números, hay que ver cómo cuál es el desempeño de los candidatos, ¿no? Porque una cosa son los espacios, pero después los candidatos. También es cierto que la elección del 7 de septiembre es una elección muy difícil, porque son 8 elecciones, ¿no? mm. Cada sección va a elegir y bueno, y eso hace también un poco a la dificultad, pero también digo la dificultad para las encuestas, ¿no? Porque uno puede medir a nivel provincial, pero después hay que ver cómo, Tenés que... cómo va en cada sección, y la lectura que se haga de cada sección también va a ser eh, importante para la mirada del conjunto. Ujú. Claro, está como diverso el panorama electoral, ¿no? En la provincia, sí. Y seguramente así Exacto. deben ser también las campañas que van a salir, digamos, va a ser bien regional. Hoy lo charlábamos un poco con Elías acá, esta cuestión de los localismos, ¿no? También ahí se juega mucho en las intendencias. ¿Cómo ves ese mecanismo? Sí, sí, yo creo que los distritos de la provincia
van a ser muy importantes. No hay candidatos, digo, una cosa que por ejemplo que Cristina Fernández de Kirchner hubiese sido candidata por la tercera, y yo creo que eso hubiese traccionado más desde ahí, Claro. ¿no? Ujú. Me parece que al no haber nombres muy de peso, y bueno, me parece que los distritos van a traccionar más, y por eso también la idea de esto, ¿no? De que muchas veces digo, en el Frente Patria, ¿no? Para dirimir discusiones, la idea de romper, nunca, me parece que no era una buena idea, ¿no? Porque también creo que ahí los distritos van a tener un rol muy importante para pensar también en los candidatos seccionales. Ujú. Claro, totalmente. Pablo, te agradecemos mucho este rato con nosotros y bueno, habernos brindado ahí un pantallazo y aclarar un poco el panorama. Te mandamos un abrazo. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Pablo Romá hablaba con nosotros, consultor político, sociólogo, integrante de Circuitos Consultora, un poco, bueno, abordando desde un costado más social este cierre de listas.